iniciativa y creatividad. Un camino que nos lleva por múltiples lugares, superando desafíos, escribiendo nuevas historias junto a quienes nos acompañan. En Abbott nos caracterizamos por tener un espíritu emprendedor, comprometido e innovador, el cual está presente en nuestra cultura, que hemos respirado y construido por más de 130 años. La salud y el bienestar de nuestros pacientes son la prioridad. De ahí nacen nuestros principales compromisos. Desarrollar tecnologías con el propósito de mantener corazones sanos. Manejar el dolor, controlar la diabetes, diagnosticar rápidamente. Liderar los avances en nutrición y promover la asequibilidad y calidad en medicamentos. Así, cuidamos a nuestros pacientes y los acompañamos a disfrutar la vida en su máximo potencial, con dignidad y plenitud. Avanzamos hacia futuros llenos de posibilidades, partiendo de un esfuerzo colaborativo. Por eso, en Abbott, día a día, trabajamos de la mano con los diferentes actores del sector salud, facilitando el acceso a la atención médica. Cada pequeña victoria contra una enfermedad es un gran logro para nosotros. Al emprender cualquier tarea, nos enfocamos en los resultados y en el aseguramiento de los más altos estándares en nuestros procesos. Nos comprometemos con la sostenibilidad. Por eso, apuntamos a un desarrollo equilibrado entre el presente y el futuro en las comunidades donde tenemos influencia. Estamos en constante búsqueda para responder a las grandes preguntas y desafíos que la humanidad nos plantea. Muchas de las respuestas las encontramos en el amplio portafolio de productos farmacéuticos que ofrecemos en nuestras áreas terapéuticas de cuidado primario: salud femenina, cardiología, gastroenterología, respiratoria, neurociencias, dolor, dermatología, oftalmología y vacunas. Igualmente innovamos en terapias de alto costo como oncología hospitalaria y enfermedades huérfanas. Enfrentamos importantes retos de salubridad pública con los últimos avances en tecnología. Un portafolio creado con el fin de mejorar la asequibilidad a medicamentos seguros y eficaces, respaldado por un gran equipo, comprometido y dedicado a la salud de los colombianos. Continuaremos recorriendo este camino, uniendo esfuerzos para que sigamos escribiendo esta gran historia y juntos vivamos la vida al máximo. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Abbott, nuestra casa, su casa. Yo soy Marcela Pérez, directora médica para Laboratorios Abbott en Colombia, y hoy soy la persona que tiene el placer y el honor, en nombre de Abbott, en nombre de su línea dermatológica y en nombre de todo un equipo de trabajo maravilloso quien los convocó, quien se ha encargado de cada detalle de la logística para que esta noche sea realmente especial para todos. Doy la bienvenida y sobre todo les agradecemos su presencia, su participación, no solo a las personas que están acá congregadas en Bogotá, sino a todas las personas que se encuentran conectadas a nivel país. Y para dar inicio, sin más preámbulo, yo quiero invitar al doctor Álvaro Rojas. El doctor Álvaro Rojas es director médico para la región latinoamericana en Abbott. Él nos acompaña esta noche y nos va a hablar un poco acerca de lo que es Abbott en el mundo. Gracias, Marcelita. El micrófono, por favor. Hola, ¿me oyen? Sí, ahora sí ya. Bueno, buenas noches para todos y qué alegría volver a acompañarlos. La verdad, varias caras conocidas, otras nuevas, personas con las cuales hace muchos años comenzamos todo este terreno, a caminar en esta ruta que implicaba el desarrollo de una línea de dermatología. En esa época, con Hugo, ¿te acuerdas? Comenzábamos a desarrollar marcas que
hoy por hoy de pronto no son tan relevantes en nuestro portafolio como sí lo es Magnion, pero que nos permitieron la entrada a los consultorios de ustedes, que nos permitieron la entrada a beneficiar pacientes y que desde esa óptica y bajo ese suelo nos permitieron incluso hacer estrategias bien interesantes como premios a la excelencia educativa, ¿se acuerda, doctor Amador? O cosas que fueron, insisto, paulatinamente creadas para ir generando cada vez más beneficio hacia nuestros pacientes. Esa historia que nosotros comenzamos en esa época acá en Colombia, pues se alinea claramente con lo que son los valores corporativos de lo que es Abbott y es básicamente la razón por la que tuve la oportunidad de venir a hablar con ustedes un ratico. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que nosotros en Colombia comenzamos con nuestra línea dermatológica hace más o menos unos 15 años, también es cierto que Abbott desde hace más de 120 viene trabajando bajo un principio claramente definido, que es el beneficio de sus pacientes a través de traerles las mejores tecnologías, las mejores alternativas terapéuticas, las mejores opciones en salud. Eso lo hizo el doctor Wallace Abbott, allá en Chicago, en una casita que hoy en día es parte de las oficinas corporativas nuestras y es lo que se denomina el Abbott House, donde él comenzó a hacer sus primeros experimentos. Y quien lo creyera, los primeros experimentos los hizo en base a fórmulas magistrales dermatológicas, que era lo que en ese momento más avanzado se tenía para la solución de productos y sobre todo para la solución de enfermedades que tenían afortunadamente una conformación visual o una confirmación visual de que sus efectos se estaban dando y que era en ese sentido altamente potencial lo que se podría lograr. Hoy, después de casi 130 años, pues la compañía afortunadamente ha tenido un éxito no solamente en los Estados Unidos, sino que se reconoce a nivel mundial. ¿Por qué? Porque así como ustedes lo ven, en estos 130 años hemos tenido la oportunidad de estar trabajando, y puntero no sirve, en más de 160 países, de los cuales Latinoamérica y específicamente Colombia son parte de esos compromisos absolutamente importantes. Y dentro de toda nuestra colaboración tenemos 113.000 empleados que trabajan con el mismo objetivo y con la misma visión. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Que en ese sentido no solamente tiene un ámbito de responsabilidad social importantísimo dirigido a sus médicos, sino que también lo tiene hacia los pacientes que beneficia y finalmente lo tiene hacia las personas con las cuales trabaja para cerrar toda una gran cadena de valor. Ahora bien, adicional a eso, si ustedes se dan cuenta, nosotros no solamente nos quedamos en el mundo del farma, sino que llegamos a otras instancias que son igual de relevantes dentro de lo que es el objetivo de proveerle a los pacientes una salud integral. Hoy por hoy nuestra compañía tiene 6 grandes divisiones, de las cuales ustedes están viendo reflejadas 4 de ellas. La de Productos Farmacéuticos Establecidos, o EPD, por sus siglas en inglés, que es a la que pertenecemos nosotros, que trabaja dentro de todos los mercados que se consideran hoy por hoy emergentes. Es decir, las de desarrollo que están ubicadas en Latinoamérica, en el sur de Asia, yo creo, porque no está funcionando bien. ¿Aló? Okay. ¿Aló? ¿Ahí me oyen mejor? Sí. Ok. En el sur de Asia y en África, que es donde trabajamos sobre líneas de genéricos y líneas de farmacéuticos establecidos. Pero a eso le acompañan también una línea que ustedes deben conocer muchísimo, además porque es una de las marcas más importantes nuestra, que es la línea de nutrición, y finalmente una línea diagnóstica, que es la que trabaja en todas aquellas soluciones para proveer diagnósticos precisos, mapeos moleculares, mapeos genéticos, pruebas de detección rápida, etcétera, 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 y que se acopla directamente con la línea de dispositivos médicos. Ahora bien, si nos enfocamos solamente en la línea de productos farmacéuticos establecidos, les quiero dar solamente 2 cifras para que las tengan dentro de lo que es su propio inventario y calculen la responsabilidad del trabajo que hacemos todos los días nosotros en la corporación, pero al cual ustedes nos ayudan también todos los días, cada vez que benefician a un paciente con un producto nuestro. 118 millones de personas en el mundo, 118 millones de personas en el mundo se benefician con nuestros productos cada año. Es decir, esos son los que todos los días
toman algo nuestro y al final terminan desarrollando tratamientos crónicos. Pero si yo los convierto a una medida diaria, 19 millones de personas, lo cual es una cifra, si se quiere, más grande, usan nuestros productos todos los días. Calcúlenlo por segundo. Si lo dividen a segundos, significa que son más o menos 80 personas por segundo. Es decir, en este lapso de tiempo, más o menos 300 personas han tomado algún producto nuestro, solamente en este último espacio, mientras estamos hablando. Eso habla con claridad del compromiso que obviamente nos obliga a nosotros a tener, y para ello no escatimamos ningún esfuerzo. Solo en Colombia tenemos más de 3.000 personas que trabajan para nuestra corporación en distintas áreas, en los centros de desarrollo, en las plantas de producción de medicamentos, en las áreas comerciales, en las áreas de representantes de ventas, que son quienes les dan a ustedes la cara todos los días y a quienes ustedes muy amablemente los reciben en su consultorio de manera muy generosa, áreas administrativas, áreas directivas, etcétera, 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 y que finalmente permiten conformar toda esta gran organización que tiene a nivel mundial más de 30.000 personas y que trabaja en más de 65 países, donde estamos nosotros básicamente absolutamente concentrados y que nos permite tener presencia en otros 95. Es decir, si ustedes se dan cuenta, realmente tratamos de desarrollar nuestro objeto social con la mayor de las responsabilidades y tratando de beneficiar a la mayor cantidad de pacientes. Ahora bien, esto obviamente tiene otras cosas que lo hacen muy importante. Como les decía, aquí en Colombia, y varios de ustedes se van a sorprender con el dato que les vamos a dar, Colombia es hoy por hoy el país más importante de América Latina en términos de ventas y en términos de portafolio. Es decir, nosotros, Colombia, con un mercado de 50 millones de personas, vendemos mucho más que lo que se lograría vender en mercados más grandes o con mayor población de personas, como puede ser México y Brasil. Y eso se ha logrado en base a varias cosas, pero tal vez la más importante sea la confianza que ustedes han depositado en nosotros. Cada vez que ustedes mandan una prescripción con un producto nuestro, permiten que esta corporación siga creciendo. Cada vez que ustedes ven que un paciente necesita alguno de nuestros productos, permiten que nuestros 3.000 colaboradores tengan una razón y un sentido de pertenencia hacia la compañía y un objetivo común que lograr en beneficio de sus pacientes. ¿Por qué? Porque finalmente eso se acompaña por 2 centros de investigación y desarrollo que actualmente tenemos acá en Colombia. Y de hecho uno de ellos de alta especialización en medicamentos oncológicos y de estrecho margen terapéutico. Probablemente el centro de desarrollo más grande que va a tener Latinoamérica, y hoy por hoy lo está desarrollando Abbott para sus pacientes aquí en Colombia, pero para beneficiar al resto del mundo. ¿Y eso qué significa finalmente como parte de nuestros objetivos o hacia dónde queremos llegar? Se lo resumo simplemente en 3 oraciones sencillas y absolutamente claras. Así como llegamos a más de 95 países a nivel mundial, acá en Colombia llegamos a todas las regiones. Por eso, aquí presencialmente, no solamente nos están acompañando ya 100 dermatólogos que están en este momento en este salón, sino que tenemos aproximadamente unas 130 conexiones en el resto del país que nos están escuchando vía streaming y que en este momento son parte de esta celebración, porque intentamos tener ese alcance a nivel nacional. En segundo lugar, tratamos de tener un portafolio inteligente y adecuado a las necesidades de los pacientes. Y ustedes lo ven todos los días en su consulta diaria, en la manera en que nosotros les llevamos distintas soluciones. Tratamos de que en realidad estén ajustadas al perfil epidemiológico del país y que por consiguiente sean útiles para la necesidad. Y eso le permite obviamente a ustedes tener alternativas y a nosotros nos permite seguir creciendo dentro de lo que es el ejercicio nuestro. Y finalmente, esto no lo hacemos solos. Ya les había dicho ya a ustedes, ustedes son parte fundamental del desarrollo de nuestro trabajo, pero así como lo hacemos con los médicos, también trabajamos con instituciones de salud, trabajamos con sociedades científicas, trabajamos con las entidades de gobierno y tratamos de ser parte de la solución a los problemas de la salud.
no nos quedamos simplemente en el diagnóstico, sino que vamos mucho más allá y tratamos de ser propositivos, tratamos de que esto permita la sostenibilidad no solamente de la compañía, sino la sostenibilidad y el futuro del país. Es decir, es una visión corporativa que, como les decía yo a ustedes hace un rato, el doctor Abbott, cuando fundó la compañía hace más de 130 años, básicamente pensó en lo que quería llegar a ser. Fundó unos valores, puso una visión y una misión, y a través de ello la hemos desarrollado con orgullo durante todo este tiempo. Y en lo que a Colombia se refiere, lo seguiremos haciendo con el mismo cariño y con la misma devoción, si así ustedes lo consideran, si seguimos siendo merecedores de su confianza y obviamente si tenemos pacientes a los cuales podemos beneficiar. Eso era, mi querido Nicolás, lo que les quería contar. Les agradezco muchísimo a todos ustedes la atención y les deseo a todos que disfruten de este evento, donde nuevamente no hemos escatimado ningún esfuerzo y vamos a tener la oportunidad de ver lo mejor de Asia puesto acá en Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Y continuando con la agenda que tenemos preparado para hoy, voy a darle paso al doctor Kyu Ho Lee. El doctor Kyu Ho Lee es anatomista y médico estético, se encuentra radicado en Seúl, Corea. Es experto en cirugía dermatológica estética, tratamiento del acné y procedimientos antienvejecimiento, como toxina botulínica, rellenos inyectables, lifting de hilos y dispositivos basados en energía. Nos va a presentar el aspecto anatómico actual de la utilización de toxinas y rellenos faciales. Bienvenido. Thank you. Gracias. Hello, I'm Dr. Yi from South Korea, anatomist and an aesthetic physician. So I do research and do a clinical stuff too, right? So I'm gonna break into two, okay? I'm gonna talk about aging anatomy. I think aging anatomy is really important in doing filler and toxin injection. So I'm gonna cover it first, and then I'm gonna talk about something special about like procedures that we do in Korea, okay? So I'm a professor in Yonsei University in a field of anatomy. I have 115 peer-reviewed papers, and I serve as an editor for a few journals. And I won PRS last year, Best Paper Award. So when we are young, we don't have lines, furrows, or sagging, right? But when we get old, we get all these kind of signs. Why do we get this, okay? So when we do a treatment of filler and toxins, we have to know the process of aging, okay? To make it natural, naturally looking, younger face, right? A bone, how does it get saged? They shrink, right? It's not. It's a little bit exaggerated in the figure, but we got whole lot of bony absorption in whole skull, right? Calvaria, mid face, lower face, everywhere. So we got losses in the upper face, mid face, and lower face. What makes the differences? Okay, we got these fundamental losses of the bone. Above it, there's fat tissues, muscles, skin, right? So we got all this kind of sagging of subcutaneous tissues falling in the lower face, okay? So when we were in COVID, okay, we were all wearing a mask. We cannot tell like they're in 20s, 30s, 40s, but now we can tell like, because lower face is the most aging part of the face, okay? So we want to focus a lot of our treatment in the lower face treatment, okay? In aging anatomy-wise, okay? So for more deep detail, orbital rim gets larger as we get aged, and they have some kind of process, okay? So only in the elderly age, we get losses in the lateral and inferior part, okay? So
when we get losses of this bony obstruction, right? We want to take into a filler, like high viscosity filler, to replace this fundamental losses. So how about midface? This midface goes backward, retrogradely, it degrades. And there are few cases that like 18 gauge cannula using in a midface penetrates. So for the elderly patient, it's very thin, okay? So we should be careful on that. So this is like a schematic image of how we get absorption of the bony surface. We got larger nasal openings, we got larger eye orbit, and we got lots of bony absorption in the mandibular and maxillary bone. Okay, so when we are in childhood, gonial angle is like 140 degrees, but later on, like our age, it's 110. But when we get like 80s, like 90s, we got like back to 140 gonial angle. This is a forehead, okay? How does it age changes by the forehead, okay? So man and woman are different. Man is more sloping, and they do have a prominent supraorbital ridge. But women, they do have a more vertical forehead, right? So when we do compare in the with the younger age, we get this kind of significant differences. But when they get old, they tend to shape like woman, okay? More Los vertical, huesos se vuelven más verticales como la que vemos en esta parte. La frente es más vertical. Esos son los cambios que se presentan también en nuestra cara al envejecer. Entonces el hueso frontal, por supuesto, también tiene cambios. El hueso frontal es uno de los que cambia más en la cara. ¿Qué significa? Vamos a explicarles aquí exactamente cómo es la rotación que se presenta cuando envejecemos. Entonces, vemos entonces que tanto la frente o el hueso frontal, hay una absorción ósea también que no se presenta tanto en la parte del superior de la cara, pero sí se va hacia atrás, como podemos ver aquí en este diagrama. Hay un eje que rota, el eje rota, como estamos viendo aquí en la diapositiva. Ese viene siendo otra razón por la cual tenemos que enfocarnos en la parte baja de la cara, porque tenemos que utilizar más rellenos en la parte baja de la cara, más toxinas en la parte baja de la cara, debido a esta situación que se presenta con el retroceso del hueso. Aquí tenemos otra situación que se presenta de remodelación ósea. Esto es lo que hicimos directamente con el doctor Coppert, y vemos en esta cara que se presentan ciertas simetrías. Cuando vemos de cerca, entonces, que el 90% de las personas tienen cierta rotación estilo reloj, así como en la parte izquierda de la cara podemos ver que es un poquito más baja que la parte derecha de la cara. La parte derecha se mantiene un poquito más arriba que la parte izquierda de la cara. Entonces, necesitamos utilizar rellenos con inyecciones y esto ayuda a que sea más prominente. Y obviamente cuando envejecemos queremos revisar y corregir un poquito esta asimetría que se presenta al envejecer. Hay, por ejemplo, demasiada evidencia en esta situación que nos presenta en la cara. Ahora, no solamente en el eje X e Y, cuando vemos a una paciente o a un paciente, por ejemplo, podemos ver exactamente el por qué el eje rota. Entonces, esto es como la rotación que se presenta de la parte superior de la cara. Entonces, utilizamos estas inyecciones de relleno para ayudar a que se vea una mejor apariencia. Como vemos en la parte derecha de la cara, se utilizan estos rellenos para que la cara sea más asimétrica y las mejillas, los huesos de los pómulos a veces son más protuberantes. Entonces la idea es ayudar a que
esto sea más parejo. Y la mayoría de nosotros tenemos una desviación en la nariz hacia la derecha. Entonces, cuando se corrige esta desviación en la nariz, entonces podemos precisamente de manera natural hacer algo en el hueso, pero también utilizar este pliegue nasolabial para hacer una corrección más hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tejido adiposo? Entonces, nosotros definimos que el tejido adiposo está dividido en dos segmentos, una parte superficial del tejido adiposo y tejido adiposo profundo. ¿Qué pasa? Cuando el tejido adiposo es superficial al músculo, entonces el músculo facial lo llamamos grasa superficial o tejido adiposo superficial y tiene cierto comportamiento. Cuando envejecemos, entonces por lo general este tejido adiposo superficial migra hacia adentro, entonces, y también hacia abajo. Entonces en este tipo de situaciones lo que pasa. Ahora, entonces, la grasa superficial o el tejido adiposo superficial, como dijimos antes, es la capa que está más hacia afuera. En la parte media de la cara, podemos ver que la grasa superficial está por encima del músculo facial y en ese caso, este tejido adiposo también está dentro de los músculos faciales o debajo del músculo facial. Ahora, y en esta situación hay una diferencia en cuanto a la edad. Por ejemplo, hay cierta atrofia, puede haber una migración y también hay más grasa superficial o tejido adiposo superficial que migra y hace que haya más atrofia, por supuesto. Entonces necesitamos tener algunas inyecciones con rellenos para mejorar esta situación cuando, por ejemplo, trabajamos en la capa más profunda y ahí tenemos presencia también de tejido adiposo. Entonces hay una inyección más a la parte profunda por esta razón. Aquí tenemos lo que llamamos la grasa superficial o el tejido adiposo superficial. Entonces tenemos una situación que se presenta en cuanto a la rotación que vemos. Entonces aquí vemos algunos. Disculpen, tengo un problema de sonido. Y hace que entonces disculpen, tengo un problema de sonido. Pero, bueno, entonces ahora, como estábamos diciendo, ahora está mejor entendido. Ahora tenemos este tipo de tratamientos que se llevan a cabo y esos son los tratamientos que llevamos a cabo en las clínicas coreanas para poder regenerar y dar más volumen y también ayudar a que este tejido adiposo profundo mejore la apariencia de la cara. Aquí tenemos la grasa superficial o el tejido adiposo superficial y cuando trabajamos en esta disección no tenemos este tipo de líneas, por supuesto, ya que aquí vemos estos compartimentos cuando se envejece la persona, entonces vamos a ver que hay una especie como de rutas del tejido adiposo que bajan. Entonces el tejido adiposo va más a la parte media de la cara o baja. Entonces necesitamos una terapia combinada. Ahora, no queremos entonces solamente corregir con rellenos únicamente para este proceso de envejecimiento. También queremos utilizar un agente donde haya una estimulación del tejido adiposo o de pronto algún tipo de tratamiento que se llama de energía alta. Y en la frente no hay mucho tejido adiposo, por supuesto que no lo hay. Entonces vemos que en el envejecimiento se presentan ciertas características. Bueno, en la parte inferior de la cara vemos algunos síntomas de envejecimiento, sobre todo en la parte baja de la cara. Cuando estamos entre los 20 y los 30, tenemos 30% de tejido adiposo perdido, pero cuando vemos a los 40 o los 50, por supuesto tenemos más pérdida de tejido adiposo. Tenemos que tratar las pieles y las caras de acuerdo a la cantidad de tejido adiposo. Bueno, vamos a mirar lo que estudiamos en los cadáveres. Pueden tomar la foto si quiere acá. En cuanto a la cantidad de acumulación de tejido adiposo que vemos en el pliegue nasolabial, como vemos en esta diapositiva. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos tanto tejido adiposo acumulado en esta zona de la cara. Bueno, hacemos una disección y vamos a ver un cadáver donde se hizo esta disección, donde vemos la presencia de tejido adiposo superficial que no era demasiado porque la persona ya estaba un poco de edad, por eso vemos menos cantidad de tejido adiposo en esta parte de la cara. Vemos también la presencia de músculos y luego
Vamos a ver aquí los diferentes tipos de piel y de las capas que tenemos en la piel. El tipo 1, por ejemplo, es que tenemos diferentes capas, la piel, el tejido subcutáneo, tejido adiposo. Y anteriormente mostramos una diapositiva donde se clasificaban las pieles de tipo 2. Veamos aquí las fibras en la capa dérmica, pero las fibras musculares también pueden estar directamente adosadas a la capa de la dermis. Y vemos aquí entonces un muy buen ejemplo del tipo 2B, donde tenemos las fibras musculares, donde vemos las fibras de colágeno que se adosan a las capas dérmicas. Entonces, la tipo 2C es como donde vemos dos ligamentos. El ligamento sale de la superficie ósea y se adosa a la capa dérmica, y la tipo 2D viene parte del músculo, la fascia o, por ejemplo, también la parte media, no necesariamente de la superficie ósea. Entonces, ¿por qué tenemos esta situación, esta clasificación? ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque es como cuando tenemos un dique, por ejemplo, tenemos la migración de la grasa superficial. Entonces, tenemos el ligamento retenedor orbicularis, tenemos tejido adiposo que se disminuye cuando se envejece la persona. ¿Y qué pasa con el pliegue nasolabial? Tenemos una elevación, por ejemplo, por lo general se adosa en la parte de la capa dérmica debajo del pliegue nasolabial. Entonces, en esta zona puede migrar precisamente hacia la zona orbital. ¿Qué pasa con el surco labiomandibular? Ya dijimos antes que tenemos esta pérdida de grasa superficial en la zona oral de la boca, y tenemos pérdida del tejido adiposo y se atrofia el tejido adiposo. Esta es una parte del envejecimiento. Y también lo que llamamos de NO, que viene siendo las fibras de colágeno que se adosan precisamente a la capa dérmica, donde tenemos también presencia de tejido adiposo que migra hacia la zona oral. Aquí tenemos el ligamento orbicularis que se puede ver de la parte superior, que es el que sostiene, es el que nos puede ayudar a entender. Y tuvimos un paper reciente donde pudimos decir que algunos de los resultados, las fibras musculares que están adheridas a la capa dérmica, que están en el lugar aquí del lagrimal, nos hace entender que este es el músculo clave para que podamos hacer más evidente estas apariencias que afectan la forma lagrimal que se dirige verticalmente hacia la capa dérmica. Y cuando las personas se envejecen, este músculo orbicular se vuelve más laxo. Cuando éramos jóvenes, estas fibras musculares estaban mucho más estrechamente ligadas, pero a medida que envejecemos, ustedes pueden ver el tejido adiposo, esa grasa debajo del músculo orbicularis. Y estas son las fibras que decimos que siguen esta forma descendiente lagrimal. Y este es el cigomático, el elevador mayor, menor, el LLS. Estos están adheridos justo aquí debajo del pliegue nasolabial, que nace, que parezca como una migración, como un bloque de tejido adiposo que se ha depositado allí, o esa es la apariencia que genera. Entonces, cuando vemos estos músculos faciales, casi siempre están en dos capas, cigomáticos menores y de dos capas. El mayor es de dos capas, y eso nos hace entender que los músculos mayores tienen una capa superficial y una capa más profunda, cuando ya estamos hablando del lugar de inserción. Y la capa superficial está insertada aquí, justo aquí debajo del nasolabial, pero la parte más profunda se conjuga con el orbis. Y casi en todos estos músculos tienen dos capas. No todos, pero hay muchos que tienen dos capas. Cuando hacemos micro-CT podemos ver el cigomático mayor, que también está allí, justo debajo del pliegue nasolabial.
Esta es fibra que se convirtió en fibra colagenosa que se está adhiriendo a la capa dérmica. Y acá tenemos un esquema, una imagen para entender una cara más envejecida, y las áreas sombreadas en morado es donde se ha acumulado mayor cantidad de tejido adiposo, y las áreas naranjas son donde se presentan situaciones donde qué tratamiento queremos lograr aquí. Si queremos remover las áreas moradas primero, con la gente que nos ayude, y por el lipotratante, cualquier base que nos pueda ayudar, y también queremos rellenar un poco las áreas anaranjadas para que tengamos ese efecto antienvejecimiento. Ahora, ¿qué pasa con los ligamentos? Que tuvimos, creo, una controversia en nuestro campo de estudio en los ligamentos, pero ahora decimos que sí se envejecen, que su tipo de colágeno tipo 1 y tipo 3, las proporciones entre estos colágenos cambian y pueden volverse más laxos a razón de esto, pero comparados con otras estructuras, a pesar de que tengan mejor envejecimiento, sí pueden afectarse. Y tratamos de clasificar entonces los ligamentos en dos. Ya les dije antes, dije la palabra, el ligamento verdadero, que viene del hueso a la capa dérmica, pero también si estamos hablando de el área muscular o de las fibras musculares, esto decimos que es el ligamento falso. Esta es una muestra de dos ligamentos, del ligamento retenedor que viene allí de la aureola orbital, y esta es el que sale del orbiculares y se inserta en el área dérmico. Y quiero mostrar qué es lo que retiene, qué es lo que sostiene esta región. Y cuando hacemos un relleno, estoy hablando lateralmente, es difícil lograr volumen porque existen muchas estructuras del ligamento que están muy fuertes, retienen con gran presión. Entonces hay dos opciones. Podemos generar un espacio antes de nosotros trabajar con nuestro relleno en esta región, o podemos trabajar con plano dual y generar, como lo digo, una liberación de presión. Entonces, hablamos de la zona medial y lateral, de acuerdo a estas estructuras de ligamentos, y lateralmente nos toca trabajar más capa por capa. Cuando estamos haciendo disección en el rostro de modo lateral, es fácil hacer una disección capa por capa, ¿cierto? Pero en la parte medial es como que es más difícil, no sentimos que está en capa por capa. Y por eso también se explican las expresiones que nosotros logramos en nuestro rostro. Cuando parece que todo fuera una sola capa, cuando nosotros podemos abrir y ingresar por el músculo, no queremos que el cigomático mayor o menor se vaya a afectar. Bueno, si está en otra capa, no se va a afectar. Y hay una razón por no estar en la misma capa. Hay una razón para la que no estén en el mismo lugar, y así es como actúan para que logremos diferentes expresiones. Pero ¿cómo envejecen estos músculos? ¿Cómo podemos entender qué toxinas pueden afectar el envejecimiento muscular? Hay mucha controversia si es que la repetida contracción es la que afecta o se vuelven laxos con el tiempo. Después de muchas disecciones, yo considero que hay un poco de razón en ambos casos. En el tejido que empezamos a corrugar, que en el área de la frente tienen más y más cantidad de veces que se contraen, ¿cierto? Pero los músculos del labio superior o del orbículo se vuelven más relajados. Por eso tenemos un rostro que parece un poco más triste cuando envejecemos.
y hay otros músculos que se contraen muchas veces, es decir, se van acortando con el tiempo. Nos van a dar un efecto de alargamiento en esta zona del rostro. Y aquí quiero mostrarles que casi todos estos patrones tenemos unos casos de la población asiática de caucásicos a la derecha, pero a la izquierda podemos decir que hay una raza que es más vulnerable a la otra y podemos considerar que las personas caucásicas tienen más músculo aquí a la izquierda y a la derecha que en la zona central, pero la población asiática, ustedes miren cómo el tejido se sobrelapa, se traslapa. Tenemos señales de envejecimiento de esta persona en el área del cuello. Tiene hipertrofia glandular allí, submandibular. Tiene aquí bandas platismales anteriores. Entonces podemos, con estas varias condiciones, hacerle tratamiento. Podemos hacer objetivo en músculos específicos. La línea de coleta, podemos trabajar para poder hacer también algo de inyecciones allí. Y para la banda platismal que aparece en los bordes mediales y laterales del músculo platismal cuando nosotros trabajamos en esta área, podemos arreglar esto también. Entonces, si miramos la anatomía, 45 grados en ese borde mandibular, entendemos cómo podemos lograr esta inyección. Podemos trabajar el cuello, el platismal, porque les decía que aquí hay contracción en esta área labial, donde tenemos un ángulo mandibular afectado, pero cuando hacemos estas inyecciones para el músculo platismal, podemos lograr que haya un efecto más curvilíneo, un efecto con un ángulo más agradable. Y los músculos para el músculo trombolis. Y estos músculos son como los músculos esqueléticos. Cuando nos envejecemos se atrofian, cambian de volumen en el sentido de que disminuyen el volumen y por eso tenemos esas depresiones subsigomáticas y tenemos estos hundimientos en estas áreas porque el tejido adiposo también se atrofia, pero los músculos también, es lo que quiero resaltar. Ahora pasemos a los labios que están envejeciendo. Extrovertidos estos labios, pero miren en los 60 hacia abajo descienden y se vuelven introvertidos. Y cuando vemos en la ultrasonografía, podemos decir que este Orbis y con estas ecografías podemos ver que esta forma es más lineal en un ejemplo que en el otro. Por eso tenemos los labios que se retraen. Y en la capa de las mucosas es la que tenemos que trabajar para lograr que sean más extrovertidos y sean los labios más útiles para nuestro propósito. Pero hay una arteria en la capa submucosa que queremos considerar, donde necesitamos más información y conocimiento anatómico para hacerlo. Como yo decía, también la sarcopenia sucede en diferentes casos, pero para el caso de las mujeres, la atrofia es mayor. Sarcopenia después del ciclo menstrual, por ejemplo. Y cuando digo que los músculos se vuelven más laxos, vemos que en las personas de mayor edad, este músculo empieza a ganar un estiramiento donde no se puede ver el borde mandibular. Están colgando un poco por encima
del borde mandibular y en ese caso tenemos que trabajar alguna estimulación de los músculos para poder recuperar función motriz y elasticidad, o le podemos pedir al paciente que mastique y haga ciertos ejercicios para eliminar laxidad. También para los músculos supraciliares estamos hablando de los elevadores que también pueden volverse más laxos y los músculos que se contraen continuamente también se pueden volver laxos con el tiempo. En cuanto al cambio en el grosor de la dermis, a medida que también la glándula salivaria, 30% de atrofia puede sufrir y la glándula submandibular 15%. De lo que estoy hablando es de que tenemos que entender el proceso de envejecimiento como tal para entender un enfoque que siempre sea holístico. Te estamos tratando las capas de la piel, sí, pero los ligamentos también, pero el tejido adiposo también. Tenemos que pensar en si son rellenos de polímeros, lipólisis, requerimos, gracias a tejidos adiposos artificiales, tenemos que trabajar más profundo también cuando requerimos reemplazar un volumen perdido y los músculos, dijimos que también se envejecen. Entonces podemos utilizar para los músculos aquí que presentan ondulaciones o los de BTM que dijimos que tienen cara en forma de M, que queremos rehabilitar y hacer contracción continua del músculo elevador. Se requiere, en fin, un enfoque holístico para un proceso antienvejecimiento que cubra todos estos elementos. Ahora quiero hablar un poco más de la parte clínica. Esto es de diferentes publicaciones, pero ¿cómo lograr mayor volumen? Estas regiones, si tenemos tejido adiposo, si el masseter está colgando, si tenemos estas depresiones que nosotros les damos diferentes nombres, cuando nosotros hacemos inyección con rellenos, es como trabajar el relleno en una mandíbula rota, como en una vasija rota. No sé a dónde se va, pero a veces empiezo a rellenar y rellenar. Y si no lo estoy analizando y no entiendo el movimiento del músculo alrededor, simplemente se riega ese relleno por donde no quiero. Este es un caso de cutis retinacularis, que no es el ligamento allí, sino es el retinacularis cutis, donde yo quiero entender el proceso que está afectando su elasticidad. Entonces, en estas regiones, ¿qué tan diferente está que la región inmediatamente adyacente? Y en diferentes áreas. Aquí vemos diferentes ligamentos, el ligamento cigomático, el ligamento de la porción medial, la porción inferior, etcétera. Entonces, el ligamento cigomático, podemos ver acá, es la parte que tenemos más lateral. Llamamos el ligamento cigomático cuando llega a la parte media de la cara, lo llamamos cigomático medio o cutáneo, más bien lateralmente lo llamamos el cigomático retenedor. Ahora, aquí tenemos diferentes áreas para dar volumen y lo que hemos estado estudiando en esta investigación. Aquí tenemos el ligamento nasofrontal. No han escrito aún papers que lo mencionen, pero sin embargo nosotros hemos visto que se tiene algún paper que va a ser publicado prontamente sobre este tema. Ahora, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la porción de la nariz después de los rellenos. Creo yo que este ligamento nasofrontal viene siendo el que contribuye a que se presente este tipo de nariz como chata. Aquí vamos a ver observaciones que tienen que ver con la... vemos que los rellenos que se aplican en la parte nasal frontal migra bilateralmente. Entonces, para esta razón, yo por lo general hago una infusión en esta región antes de utilizar una inyección con relleno.
en la zona nasofrontal, y luego en este arco de la depresión cigomática también trabajo con dos tipos de inyecciones, una más superficial con una incisión pequeña en la parte lateral del pómulo, y luego utilizamos otra inyección con un relleno para poder mejorar la presión, aliviar la presión y en esta región. Entonces, aquí vemos entonces la parte lateral de la cara, vemos los músculos, la parte verde viene siendo el macetero, la fascia, que sale precisamente de la laminar superficial. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una inyección que ponemos entre estas dos fascias, en el macetero y la fascia. Es una inyección profunda, una sobre el macetero. Y luego vamos a ver aquí lo que se ve en este cadáver. En un estudio tenemos una inyección superficial, una inyección profunda y cómo se ve la diferencia. Y aquí tenemos otro caso clínico donde se mantiene vamos aquí la inyección en el plano de la mandíbula. Aquí vemos el aumento de la frente y del hueso temporal. Hay dos maneras de aumentar el hueso temporal. Uno viene siendo la que llamamos gunshot, que viene siendo una inyección intramuscular. En la inyección intramuscular, entonces cuando vamos más profundo, vamos a ver que el volumen no es suficiente. Entonces, ¿qué significa? Que necesitamos más volumen para poder trabajar con una inyección profunda y lograr el volumen que necesitamos ver. Aparte de esto, algo adicional tiene que ver con la cantidad de fricción que se presenta en esta zona de la sien. Se contrae muchísimo, ya que tenemos estos músculos que se contraen y son los que más rápidamente se van a afectar. Ahora, en mi práctica clínica, yo lo que hago es que trabajo en esta inyección entre las dos capas, la parte temporal superficial, donde tenemos la superficial y la profunda, y entre las dos estructuras es donde ponemos la inyección. Ahora, cuando trabajamos con estas estructuras, también podemos ver la que trabajamos con la técnica de gunshot. Vemos aquí las venas temporal medial y también vemos que no podemos evitar tener la arteria temporal profunda. Estas venas temporales profundas, por lo general, no se pueden evitar. No se pueden evitar estos tipos de vasos sanguíneos. Entonces, aquí vemos una parte de una región segura, pero no debemos poner inyecciones en la parte de arriba porque hay demasiados vasos sanguíneos en esta zona. Entonces, trataremos de evitarlos. Ahora, aquí la arteria temporal superficial está por encima de la región temporal. Eso hace entonces que sea más vulnerable el trabajar con esta técnica de gunshot y evitar el sangrado. Entonces, cuando trabajamos con nuestras inyecciones en esta zona, por lo general yo recomiendo que se haga una punción en la parte de la arteria, la pueden palpar la arteria frontal, y debajo podemos utilizar un punto de entrada, y en ese caso pueden realizar un abordaje hacia la parte superior, o la llamamos del techo. Podemos ver que se aumenta la frente en esta zona y podemos ingresar hasta este otro lado de la parte temporal en este nivel, de manera tal que vamos a trabajar con la fascia superficial temporal y la fascia profunda. Esta viene siendo entonces como el abordaje o alternativa que utilizamos en esta técnica, llamamos técnica de inyección interfacias, perdón. Entonces, trabajamos con este tipo de inyección para el músculo frontal y aumentar la parte de la frente. Y por ejemplo, vemos este ultrasonido. Podemos ver exactamente las diferentes capas que estamos afectando. Y aquí vemos también la cánula insertada en la parte frontal. Y cuando vemos entonces este tipo de cánula en la parte correcta, vemos esta sonda donde se ve esta señal. Vemos esta señal que reverbera. Trabajamos en inyecciones de relleno, que es la parte como oscura que se ve en la pantalla. Y ese es el relleno que se está
poniendo. Entonces, cuando estamos inyectando estos rellenos, por lo general, van hacia la parte que estamos intentando ponerlos. Nuevamente, aquí tenemos otra diapositiva que después de la inyección con el relleno, entonces debajo del frontalis y aquí vemos la parte temporal y también vemos la parte superior temporal del músculo temporalis. Por encima vemos el relleno que está más en oscuro. Lo llamamos hypoechoid, es lo que llamamos. Y esta foto nos muestra los rellenos una vez ubicados en las zonas de las capas, en la zona adecuada. Luego, aquí es lo que yo realicé precisamente en la diapositiva anterior, donde trabajamos en el músculo frontalis y también en el temporal con un solo punto de entrada para la inyección. Entonces, ¿qué tipo de diámetro utilizar para nuestra cánula? ¿Qué tipo de cánula debemos utilizar? Entonces, ¿por qué utilizamos también cánulas? ¿Por qué utilizamos cánulas? Para poder evitar invasión intravascular. Entonces, en este sentido, tenemos que conocer muy bien el diámetro de los vasos sanguíneos y de esa manera podemos trabajar de una manera más. Aquí vemos las causas vemos la supraorbital, la arteria supratroclear, la arteria nasal dorsal. ¿Ustedes conocen el diámetro de estas arterias? ¿Saben qué diámetro son estas arterias? ¿La conocen? Bueno, es más o menos, el diámetro externo es más o menos de 0.7 milímetros. Entonces, el diámetro interno más o menos es un 30% menos, que es como 0.5 el diámetro interno de dicha arteria. Entonces, ¿qué debemos utilizar? Aquí vemos uno de los papers que recientemente publicamos, donde vemos los rellenos, utilizándolos, y qué tanto relleno debemos ingresar para hacer bloqueo de esta arteria. Era como 0.03. En algunas revistas médicas dicen que más o menos la inyección mínima debe ser para evitar que se presenten problemas, la cantidad mínima debe ser, tenemos que llegar a la arteria adecuada. Bueno, entonces en este caso, ¿qué tipo de cánula debemos utilizar? Ahora, entonces, si nosotros utilizamos una cánula de 22 y para arriba, entonces la mayoría de las regiones, el diámetro de las arterias faciales y de otras arterias que estamos pueden causar ceguera si las afectamos, por supuesto. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y cuando utilizamos una cánula 18, entonces el diámetro externo es 1.27, perdón, 1.27 de cualquiera de las arterias faciales que estén no arterias, pero más bien las arterias son más grandes que 1.27. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando usted trabaja con una cánula 18 en la cara, no vamos a tener invasión intravascular para nada, no vamos a afectar al paciente. Entonces, en estos casos, el temporal superficial y la parte proximal del temporal, que está en la parte de la cara, es a 1.21 milímetros. Entonces, se bifurca hacia la parte temporal y se adelgaza, se achica, el diámetro se vuelve menor. Entonces, aquí tenemos la de 22, es suficiente para trabajar con nuestras inyecciones en esta región. Ahora, ¿qué pasa con las arterias faciales? Las arterias faciales, entonces, tienen diferentes diámetros. Tienen diámetro interno, que es el número 1, como vemos aquí, que vemos la parte del borde mandibular. Nuevamente es como 1.2, es el diámetro interno, claro. Entonces, la cánula 18, si usted quiere trabajar en el contorno de la línea de la mandíbula, puede utilizar una cánula 18 y nunca va a penetrar. Entonces, cuando utilizamos estos rellenos,
y con las diferentes agujas para hacer inyecciones con rellenos, tenemos que tener en cuenta diferentes cosas. Por ejemplo, que estos rellenos por lo general tienen que utilizarse de manera lenta para ingresarlos. Si usted quiere mantener el punto en el borde de la aguja o de la cánula, usted tiene que utilizar una aguja más pequeña eh, para que tengamos menos contraflujo. El ángulo también es importante a tener en cuenta. Tenemos que tener menos contraflujo de manera que abordemos con el ángulo adecuado. Si usted va, por ejemplo, a 90 grados, entonces seguramente va a tener más contraflujo. Si usted tiene una inyección de multicapas, la situación hay que tenerla en cuenta también. Ahora, el síndrome de sobrellenado. ¿Cuál es el síndrome de sobrellenado? Creo yo entonces que este síndrome de sobrellenado se presenta debido a que usted no entiende muy bien el proceso de envejecimiento de la persona. Entonces, en este caso, tenemos problemas. Y la idea es corregir esta situación con los rellenos únicamente. Y cuando corregimos todo solamente con rellenos, ¿qué pasa? Vamos a tener el síndrome de sobrerellenado. ¿Qué pasa? Entonces, no solamente pasa con un tratamiento, pero el paciente vuelve y vuelve y quiere tener más rellenos y más rellenos. Entonces, aquí acumula y tenemos el síndrome de sobrerrelleno. Ahora aquí tenemos diferentes personas en Corea que tienen este síndrome de sobrerrelleno, pero eso fue hace algunos años. En esta época ya no tanto, ya no tenemos tanto este síndrome de sobrerrelleno. Tenemos todo este tipo de aumentación en la parte de la quijada únicamente. Entonces vamos a tener lo que llamamos la quijada como escurrida. Y si vamos a trabajar en la parte más baja, no solamente a la parte de la punta de la quijada, pero lo que llamamos labios de salchicha. Por lo general las personas descendientes de África tienen los labios más protuberantes y cuando trabajamos en rellenos en los labios, en este tipo de personas provenientes de África son más vulnerables a este tipo de situación y tener el síndrome de sobrerrelleno y que tengan esta situación que llamamos labios de salchicha. Por ejemplo, la etnicidad, las características de cada individuo tenemos que entenderlas muy bien, porque si no las entendemos bien podemos terminar con problemas de sobrerrelleno. Como presentamos aquí síndrome de sobrerrelleno, son labios más pronunciados, los caucásicos por lo general tienen labios más delgados y no necesariamente para darles forma, sino para que se rejuvenezcan un poquito, con un poquito de relleno en las personas caucásicas puede ayudarles a mejorar y mantener sus labios más jóvenes. Y también podemos ver No sé si hay preguntas hasta ahora, mientras tanto, mientras recuperamos el sonido. ¿Preguntas? Bueno, estamos hablando de viscosidad y que tuviéramos la viscosidad adecuada en nuestros rellenos que deben considerar la capa correcta, sí, pero además la condición de los músculos del rostro de los diferentes individuos. Hay que hacer una evaluación personalizada antes de hacer las inyecciones con relleno para entender si ese relleno puede reemplazar el tejido adiposo idealmente, porque son más densos o más pesados que el tejido adiposo de nuestros rellenos. Y con la edad, cuando yo quiero corregir con un relleno, es más pesado, pero el músculo que es el que sostiene contra estos
están haciendo unas expresiones muy raras al entrar en contacto con estos rellenos. Todo esto lo debemos poder controlar utilizando nuestros rellenos. Y hay unos médicos, es decir, líderes de opinión internacional como Legano, Hertz, que mencionan que si nosotros no lo hacemos correctamente, vamos a obtener un tipo de granuloma y nunca vamos a poder eliminar esta condición en el paciente. Dependiendo del tipo de relleno que utilicemos con mayor viscosidad, vamos a poder obtener unos granulomas, no inflamatorios, pero igual con efecto granuloma. A veces, cuando hablamos de biomodulación y queremos tener menos granuloma en la población asiática, nosotros no vamos directamente a utilizar el relleno porque dijimos que ellos son más vulnerables a este síndrome de sobrellenado porque el músculo está a 1 centímetro en las personas asiáticas que nos va a dar una cara más pesada, una mirada más pesada comparado con una persona caucásica. Ahora quiero hablar de para el contouring facial, no sé si ustedes lo hacen aquí lo hacemos mucho, el manejo de contorno en Corea para darle la forma con nuestro producto a el rostro. Hay muchas personas en Corea que están pensando que su cara se está volviendo más cuadrada y quieren recuperar la forma del óvalo. Utilizamos mucho producto para hacer este contorno y estos son los músculos y glándulas que yo quiero considerar para estas personas. El temporalis, y hablemos del temporalis, este músculo está cubierto por la fascia superficial y fascia temporal, fascia profunda también, pero nosotros no podemos penetrar y llenar mucho esta fascia, pero la fascia profunda no vamos a fallar si hacemos inyección en el temporalis intramuscular y podemos rellenar la fascia temporal profunda, sentir la penetración claramente y no fallar de nuestro punto de objetivo. Entonces, cuando utilizamos técnicas, si es velvet down hacia abajo, se esparce más. Vamos a lograr que nuestro producto se esparza en mayor medida. De lo contrario, va a estar más contenido en el mismo área, no se va a diseminar, a esparcir del mismo modo. Por eso consideren si queremos tener algo que esté más concentrado o un poco más diseminado. Esta es la técnica Schiller que nosotros utilizamos en el laboratorio para lograr que estos músculos sean transparentes, que yo pueda ver a través del músculo, mejor dicho, para yo poder ver los músculos, marcarlos, porque no estamos haciendo objetivo al músculo, queremos es hablar de los nervios, que podamos ver el nervio distal, que podamos ver los nervios que nos interesan, y hay muchas publicaciones de esta técnica que hemos logrado para poder visualizar y sugerir una inyección con este tipo de toxinas. También si utilizamos mucho producto, utilizamos menos cantidad de producto en ciertas áreas porque van a tener el mismo efecto, también lo describimos en los artículos. Y para el músculo temporalis queremos trabajar aquí, en esta parte superior, por encima de la línea de la ceja y no queremos acercarnos mucho a el área orbital, al límite orbital. Porque si bajamos aquí, muchas porciones que no son la porción muscular que nos interesa, no están todos los nervios motores aquí por debajo de la línea de la ceja tampoco. Este músculo, no sé si ustedes trabajan con el macetero. Nosotros clasificamos allí
por lo menos 2 o 3 partes. Y en la mitad de esta capa está el macetero, la estructura principal que nos interesa, con un tendón que hay allí en la mitad, que ustedes deben conocer. Por eso después de la inyección resultan así. Nosotros le damos abultamiento del macetero. ¿Por qué? Porque solamente se esparció la toxina en una capa superficial, bloqueada por este tendón de Ita que vemos en la imagen. No pasa de allí. Entonces queremos hacer inyección en plano dual para los músculos del macetero. En la ultrasonografía, en el color más blancuzco, está la porción tendinosa, la porción de tendón. Alrededor aquí está el músculo del macetero. Y todavía podemos ver cómo el músculo se está contrayendo. Miren este abultamiento. Entonces, cuando vemos a este paciente, nos toca hacer una inyección adicional. Y cuando hacemos trabajo en el macetero, es muy posible, si lo hacemos muy superficial, podemos afectar este músculo aquí del lado izquierdo. La toxina la usamos el producto lo usamos en el lado izquierdo, ¿no? Y en la ecografía, este músculo risorio está encimita del macetero. Entonces, una complicación muy común después de la inyección, que si hacemos la inyección muy superficial en la porción anterior del macetero, esto es lo que puede suceder. Y nosotros dividimos en 6 zonas el músculo del macetero para entender a dónde trabajamos. Esta es la técnica de teñido de Schiller, de tinción de Schiller. Aquí vemos los colores para identificar cuáles son las zonas que afectan más la parte motora. Y si nosotros llegamos a la base, al tronco, podemos causar la parálisis del macetero. No queremos tocar el tronco. Entonces, cuando hacemos una capa superficial, miren que en esta imagen, si removemos la parte superior del macetero, aquí está la parte más profunda del tendón que les decía, que pasando allí hay unos músculos, las fibras detrás de este. Y existen muchas personas que tienen inyecciones de este tipo en el macetero en Corea y en todos los países asiáticos, y salen diciendo que formación de anticuerpos. No tuvieron anticuerpos. Y después de la ecografía de esos pacientes, al creer que no tenemos un efecto adecuado en el macetero, queremos entender las diferentes fibras musculares que pueden tener fibrosis y pueden venir y decirnos, no, tengo aquí una reacción con anticuerpos, y yo lo veo y digo casi siempre que no creo, porque el médico que lo estuvo haciendo debió haber estado trabajando en el área más profunda, y cuando hacen la ecografía, ellos tienen en algunos casos mayor atrofia del músculo del macetero. Aquí tenemos algunas fibras musculares, son fibras musculares que se atrofian tanto que parecen como si hubiera fibrosis. Cuando la palpas con el tacto, puedes mover la fibrosis también con tus dedos, con estas personas que han tenido demasiadas inyecciones con toxina, y debido a esto se ve la fibrosis sobre el macetero. Aquí hay diferentes técnicas utilizadas, pero yo voy a revisar con ustedes solamente 5 técnicas. Si, por ejemplo, miramos la parte anterior, vamos a afectar esta zona de este músculo macetero. Seamos en la parte, vamos a ver que apretamos la glándula parótida también. Aquí en Corea, por lo general, trabajamos con un punto de entrada y trabajamos multidireccionalmente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es menos doloroso con un solo punto de entrada. Vamos a mostrarles el video. De esta manera, lo que yo hago en mi consultorio, hago una palpación primero con un solo punto de entrada, entonces hago un trabajo multidireccional y medimos aquí las diferentes
Vemos acá la que estamos aplicando. Si usted quiere trabajar con una técnica menos dolorosa, entonces puede hacerlo de esta manera. Ahora, entonces, la glándula parótida. Cuando tenemos la glándula parótida como objetivo, no estamos muy seguros entonces de que estamos en la zona intragandular o en la capa intragandular o no. Entonces, cuando trabajamos con inyección dual, por lo general los pacientes van a sentir mucho dolor, ya que estás entrando en la glándula. Si no hay dolor, no entraste a la glándula, lo hiciste bien. Entonces, en estas situaciones existen ciertas estructuras que tenemos que tener en cuenta con estas técnicas. Entonces, la parte superior de la glándula parótida, por lo general, tiene un ducto parótido, así como la fascia transversal. Por lo general, no queremos llegar ahí, no queremos llegar a la zona del ducto de la parótida. La mayoría de los nervios faciales, por lo general, está en la parte media o baja, o la porción baja de la glándula parótida. En esos casos, no queremos trabajar con una inyección profunda en esta situación, porque el tronco, por lo general, el nervio facial es más grueso en la parte de la glándula parótida. Si vemos la parte periférica, bueno, tenemos ciertas fibras que se pueden afectar, pero aquí vemos el tronco que no queremos afectar para nada. Entonces, aquí vemos la parte derecha o la capa derecha, vemos la aplicación de la toxina. Hay diferentes formas. Vemos la forma de pistola, la forma de diamante también. Tenemos formas de diamante. Y también podemos ver el grosor de la piel hacia la zona de la fascia de la glándula parótida es de 6 milímetros. Entonces, si usted utiliza, por ejemplo, una inyección o una aguja mayor a 6 milímetros, por lo general puede que llegue a la glándula parótida por lo general. Anteriormente vemos que también tenemos el músculo macetero, posteriormente tenemos el esternocleidomastoideo. Ahora, cuando trabajamos con inyecciones cerca de la glándula parótida, de la parte superior de la glándula parótida, por lo general estamos trabajando sobre la mandíbula. En la parte inferior, entonces vamos a ver que es detrás de la mandíbula. Ahora, cuando trabajamos una inyección, nosotros no queremos tocar la parótida ni dentro de la mandíbula. Nosotros, el objetivo es la parte superior, el lóbulo superior dentro de la mandíbula, la parte de la porción inferior detrás de la mandíbula. Esas son las zonas que queremos tocar. Ahora usted palpa con sus dedos la parte del borde del arco cigomático y el borde inferior, y más o menos 2 puntos por debajo anteriormente y 2 puntos posteriormente también para para no tocar la glándula parótida. Y la glándula submandibular también es difícil de palpar. Es muy difícil palpar la glándula submandibular en algunas personas. Entonces, para poder tener como objetivo la glándula submandibular, como yo les dije a ustedes, que cuando usted toca la glándula submandibular y la inyecta, al paciente va a sentir dolor. Yo le digo al paciente, bueno, ¿tiene dolor o no? Y si no tiene dolor, no estás dentro de la glándula submandibular. Tienes que asegurarte de que la paciente o el paciente no sienta dolor. Entonces, algunas glándulas submandibulares. Detrás de esta glándula submandibular también tenemos otras estructuras que tenemos sobre la pasión de las venas faciales y arterias faciales. Esta estructura tiene muchísimos efectos secundarios porque si usted va muy profundo, entonces puede que afecte estas fascias, ya que tenemos tantos músculos involucrados en esta zona para la deglución. Ahora, aquí tenemos otros músculos que podrían afectarse y aquí tenemos los nódulos linfáticos también, la parte del ducto submandibular, la glándula submandibular, hay muchos músculos presentes. También para mí yo utilizo la ecografía para poder encontrar y marco el sitio. Con la ecografía marco el sitio donde quiero llegar y evitar afectar las glándulas. Pero si usted quiere hacerlo a ciegas, sin utilizar el ultrasonido o la ecografía, si no quiere utilizar esos dispositivos, puede hacer un seguimiento con este tipo de... Vemos la parte lateral y 1 centímetro por debajo de la mandíbula. Vamos a encontrar siempre esta glándula, la porción anterior de la glándula
Por lo general se hace una inyección en este punto, usted no va a causar ningún daño del nervio facial ni las arterias. Entonces los vasos superficiales por lo general están presentes más posteriormente de la mandíbula y la glándula mandibular está presente. Aquí tenemos mi quijada, hacemos un seguimiento de la parte lateral y esto va a estar un paper publicado en la revista Dermatología, Cirugías Dermatológica, que nos aceptó el artículo y tenemos a 2 centímetros precisamente del borde de la mandíbula. Entonces, también tenemos el músculo mentalis, viene siendo uno de los músculos que también tenemos como objetivo para poder tener una quijada más angulosa, un mentón más angulado. Entonces, aquí vemos la apariencia, tenemos esta inserción, es como una forma de domo, viniendo de la izquierda a derecha y se inserta en el centro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por general, trabajamos en lo que llamamos en la parte más prominente de la quijada y anteriormente de manera en la parte que llamamos pogonian. Entonces tenemos 5 milímetros bilateralmente. Tengo una inyección profunda y una inyección superficial también. Y esa es la manera como trabajamos en esta parte. Y cuando trabajamos también con ultrasonido o ecografía para ver exactamente dónde estamos trabajando y vemos las fibras bilaterales que llegan de medialmente. Entonces, aquí tenemos una complicación que se presentó en este paciente después de la inyección con toxina. Vemos aquí el músculo mentalis, él tuvo esta situación. Esto es lo que llamamos cuando hacemos esta inyección profunda o aplicamos esta inyección profunda, cuando tenemos inyección superficial también nos pasa esto. Parte profunda del músculo está siendo activada. Entonces, en la parte superficial, la inyección superficial, vimos que no se paralizó tanto, es más la parte profunda. Entonces, ¿quién sufre este tipo de efecto secundario? Existen muchas personas que van a tener este tipo de aumentamiento de quijada con los rellenos. Si utilizan estos rellenos, por lo general la toxina no se disemina bien. Entonces, si no se disemina bien, se presentan este tipo de abultamientos en el mentón. Entonces, vemos a esta paciente que tuvo este relleno en la quijada o el mentón y la idea es trabajar con el músculo mentalis de una mejor manera. Aquí tenemos el músculo mentalis de nuevo. Bueno, aquí hay otros casos a mostrarles. Esta paciente tiene una protuberancia también en su mentón, tiene algunas situaciones donde le pusieron demasiados rellenos en la quijada o el mentón. Y acá, entonces, para mi presentación de hoy, si ya se acaba, entonces si quieren, por favor, síganme en Instagram y yo también estaré tratando de volverlos a ver nuevamente en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta del auditorio. Si hay una pregunta de las personas que están conectadas. ¿Ya? Listo. Sí. Okay. De las personas que están conectadas a nivel país, tenemos una pregunta y es, ¿cuál es el mejor punto de aplicación de toxina para el músculo DAO? Can you hear me, sir? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Démosle otro radio. ¿Cuál es el mejor punto de What is the aplicación best point to de apply the toxina toxin para el músculo DAO? for the DAO muscle? Can you hear me better? Yes. 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 What was the question?
¿Cuál es el mejor punto de aplicación de toxina Point for para el tox- músculo DAO? What muscle? What Dao, muscle? she says the Dao. Ah, Dao. DAO muscle. So Caso. so Por lo DAO general, is en el different Dao, in en the el músculo Caucasian Dao people es and diferente en los caucásicos Asian que los people. asiáticos. Es muy Because diferente porque this modulus resulta que este is módulo like 1 centimeter es como below un for the centímetro por Asian debajo people. para los asiáticos, por lo Okay. general, And está por debajo, pero para Caucasian los people, they have caucásicos like tienen interstitial line como una línea 1 intersticial centimeter above. 1 centímetro por So, encima. So how you Entonces, do an la manera injection, en que se trabaja con la you inyección target tiene que tener como mid objetivo la parte pupillary line, media de la línea and you place index y finger ubica, for Caucasian ubica people. el And 1 point índice injection there is para the los center caucásicos. of Y esto viene siendo DAO. el We centro call del a músculo DAO DAO. point. Ese punto que llamamos And punto DAO. Asian Y people, los we asiáticos, put por lo general little ponemos finger el pequeño, el dedo and pequeño, un make a dedo little bit of meñique, below y injection hacemos una inyección por debajo del with dedo the meñique toxin, con the la subdermal toxina layer, y subdermal. en la capa Why subdérmica. subdermal? ¿Por qué la capa Because subdérmica? Porque DLI el is right DLI below está the puro DAO debajo muscle. del músculo DAO. Okay. Entonces, DLI is el right below DLI the está debajo DAO del muscle. músculo It does DAO. not have No a tiene little en bit of ese caso space. un When you poquito de see it in espacio, the no hay espacio. Si ultrasonography, usted mira en la ecografía, right por lo below. general So está you puro wanna debajo. make Entonces, a quiere DAO asegurarse que injection la inyección del músculo subdermal, DAO sea like or subdérmica, intradermal así injection. como Not directly targeting the entonces ese es muscle el itself. punto donde tenemos que aplicar la inyección. Bueno. Ok, hay otra pregunta, gracias. ¿Cuál es su recomendación para mantener el equilibrio en los labios? ¿Cuál es su recomendación para mantener el equilibrio en los labios? Balance with the lips. Bueno, It con los depends on labios the depende people. de la persona, por supuesto, depende de la lips persona de los labios. is Yo really creo difficult. que es muy We need a difícil really porque nice necesitamos communication with tener una muy buena the comunicación patient. con la paciente o el But paciente, what porque I lo que yo recommend recomiendo por lo for general the patient para los is the pacientes balance es tener un equilibrio, que eye, se tenga equilibrio entre nose, los ojos, la and nariz y lips. los labios, I don't que haya un want buen any equilibrio. of No quiero this tener eye un to be ojo more, demasiado beautiful than the other lindo que el part otro, of the o nose que la parte or de la lips, nariz o los but labios. I want like Yo creo tener como una harmonious. armonía. La idea es tener una armonía entre los if ojos, la nariz y la she boca, has a porque si esta lot of persona filler tiene in demasiado the lips, relleno en los then labios it looks y puede beautiful que se vea itself, bien, but sí, it pero does de not pronto match with no the se ve eye and bien nose. con los ojos y la nariz Then que I tiene. ask her Entonces, en to ese caso, yo le reduce pido the que le filler, baje un poco el relleno of the lips. de los labios. It depends on people. Depende de la persona, por I supuesto. look at Entonces, eyes and yo nose reviso and los balance ojos, la with the nariz y yo lips, quiero un equilibrio not también just con the los lips. labios, no solamente los labios. Bueno. Ok, gracias. Hay otra pregunta. En Colombia hay una opinión extendida entre muchos médicos que la rinomodelación con ácido hialurónico no debería realizarse debido a que los tejidos en este área no se adaptan bien al ácido, lo que podría resultar en complicaciones. Esta opinión marginaliza a los médicos que optan por llevar a cabo este procedimiento a pesar de tener una técnica pura. Pregunta, ¿cuál es la evidencia científica respecto a la rinomodelación con ácido hialurónico? Rhinomodulation with the hyaluronic acid. La rinomodulación con ácido hialurónico. I don't Rinomodulación, no understand. entiendo bien la pregunta. La nariz. Nose, Your nose, yeah, your nose, rhino. hyaluronic Con el ácido hialurónico. ¿Para qué? ¿Para qué quieres poner ácido hialurónico en la nariz? ¿Para qué? Ah, ¿lo hacen acá? So, Ah, bueno. for us, Bueno, para nosotros, for us, we do, para have, nosotros por lo general lipolization. tenemos We call una it gente que le lipolization. llamamos lipo. And we have a hyaluronidase Tenemos there. We have a ciertas steroid esteroides there, and there are other presentes combinations y otras that we do combinaciones que to make usamos the para hacer shape que la nariz tenga of, cierta nose. forma
para que la nariz tenga una forma diferente, pero no utilizamos el ácido hialurónico como tal. Hacemos para poder corregir la nariz. Lo que sí trabajamos con otro tipo de productos, mezclamos productos, mezclamos diferentes agentes y hacemos publicidad de nuestras propias. Cada clínica tiene su cóctel, como podemos llamar, para darle forma a la nariz o darle forma al contorno de la cara, etcétera. Bueno. Muchas gracias, doctor Q. Hoy no hay más preguntas. No sé si del auditorio tienen alguna pregunta. No. Muchas gracias. Para continuar con la agenda, vamos a subir a invitarlos al cóctel a conocer nuestra casa. Vamos a invitarlo a conocer nuestra casa, vamos a pasar al cóctel, pero antes hay un anuncio importante y es que Hugel, quien es una empresa global de medicina estética y nuestro fabricante de la toxina botulínica que comercializa Abbott en Colombia, recientemente en el mes de marzo recibió la aprobación de la FDA. ¿Listo? Ese reconocimiento o esta aprobación lo que nos llama es un reconocimiento a la calidad y a la credibilidad del producto. Es frío, es frío. Esa aprobación es un reconocimiento a la calidad y a la credibilidad del producto y por supuesto también al cumplimiento de unos altos estándares que exige o rigurosos estándares que exige una de las entidades regulatorias más importantes del mundo. Con esto Hugel entra en este mercado estético en 3 partes muy importantes como son Estados Unidos, Europa y China. Y ya se encuentra comercializado en más de 63 países. Muchas gracias y los vamos a invitar a seguir al cóctel. Everybody sing, everybody dance. Do yourself in wild romance. We're going to